Esta es la solución a uno de los ejercicios que se había dejado de tarea. Nosotros tenemos dos cargas puntuales, A y B. Cada una de ellas vale 4 microcoulomb. Y debemos de encontrar, o debemos de decir, en qué punto del eje X es cero el campo eléctrico. Bueno, antes de empezar a hacer un análisis numérico, vamos a ver dónde se podría encontrar ese punto de X, donde es cero. Empecemos con las líneas de campo eléctrico. Si nosotros dibujamos las líneas de campo eléctrico, hay que recordar que generalmente cuando parten de una carga positiva se alejan. Serían más o menos en esa dirección las cargas. Siempre se van a alejar radialmente de la carga positiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros dibujamos las líneas de campo de cada una de las partículas, se verían más o menos así. Bien, ahora, por otro lado, solo hay tres partes en donde se podría donde podría estar ese punto en el que el campo eléctrico es cero. Los voy a colocar, por ejemplo, una podría ser desde esta parte, desde el origen para allá, toda esa parte. La otra es en medio de las dos partículas, de aquí hasta el punto donde se encuentra la partícula B. Y finalmente la otra es a partir del punto donde se encuentra la partícula B para allá. Entonces, solamente en esas tres posiciones puede estar o a la izquierda de A, entre las dos partículas, o a la derecha de B. Bueno, vamos a analizar cada caso. Primero vamos a enfocarnos en el punto a la izquierda de A, todo este lado. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí el punto, supongamos que está por acá, ese es el punto. Tendríamos la suma de la componente del campo eléctrico provocado por A, que tendría esta dirección, el campo eléctrico provocado por A, por las líneas que nosotros estamos viendo. Y el campo eléctrico B también tendría esa dirección, si nosotros lo vemos por esta flechita, ¿no? Entonces el campo eléctrico provocado por la partícula B también tendría esa dirección, quizás más pequeña porque está más alejado. Entonces, como son la misma dirección, a fin de cuentas se van a sumar. Recuerden que el campo eléctrico es la suma vectorial de cada uno de los campos. Por lo tanto, el resultado de estos dos, el campo total, también tendría esa dirección. No hay forma que se puedan anular los campos eléctricos, ya que ambos están en la misma dirección. Este sería A más B, o la suma del campo eléctrico total. Vamos ahora a verlo desde este lado, a la derecha de B, que es muy similar. Nosotros podemos ver que el campo eléctrico por B va en esta dirección. Cualquier punto que esté a la derecha de B, su campo eléctrico va a ser igual, o más bien dicho, va a tener esa dirección. De la misma manera, el campo eléctrico provocado por A también va a tener esa dirección, más pequeño porque está más alejado. Sin embargo, como nosotros podemos ver, tiene la misma dirección. Nuevamente, la suma vectorial de estos dos tendría que ser un campo eléctrico total de esos dos vectores, y nuevamente van en la misma dirección. Por eso no hay forma en que se puedan anular. Sin embargo, aquí en el punto que se encuentra entre estas dos posiciones, podemos ver que un vector, o más bien dicho, el campo eléctrico provocado por A va en esa dirección, y el campo eléctrico provocado por B va en esta dirección. Por lo tanto, en algún punto de estos, ambos van a tener la misma magnitud, y como son diferentes direcciones o diferentes sentidos, se van a poder anular. Recuérdenlo, tienen la misma dirección, pero en este caso tendríamos que buscar, más bien dicho, tienen diferente sentido, pero tendríamos que buscar el punto en el que tienen la misma magnitud. Bueno, aquí quizás por la geometría del problema es un tanto fácil de hacerlo, quizás hasta 50, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, lo que hemos concluido hasta ahorita del análisis es que a fuerza o se va a encontrar la partícula en el punto medio que está entre A y B. En alguna parte dentro de todo esto del eje X, ahí es donde vamos a colocar el punto. ¿Ok? Entonces vamos a continuar nuestro análisis ahora sí numérico, y sabemos que el punto se encuentra aquí, entre estas dos partículas. Bueno, entonces ya sabemos que el punto donde el campo eléctrico es cero se encuentra entre estas dos partículas. Entonces no sabemos cuál es el valor, pero es un valor X que tenemos que averiguar. Por lo tanto, si nosotros ponemos o colocamos cómo sería la forma de encontrar la distancia que va desde el punto A, o desde la partícula A hacia ese punto, sería la distancia, vamos a ponerlo desde 1, o más bien dicho desde A hacia el punto de interés.
y recuerden que es donde se encuentra el punto. Para este caso solamente es un x desconocido menos donde se encuentra la partícula, que es 0. Entonces esto sería igual a x. Ahora, si nosotros queremos sacar el valor absoluto o la magnitud de ese vector, no pongo las componentes en y y en z porque pues son 0. Entonces el valor absoluto de este x sabemos que es positivo, como se encuentra, por lo tanto sería igual a x. Finalmente, si nosotros encontramos el valor unitario que va desde el punto A hacia el punto de interés, pues sería igual a dividir x entre x, que sería 1. Entonces esa sería mi vector unitario, tendría dirección positiva, y lo recordamos por la parte del campo eléctrico, iría para allá, lo que significa que es una dirección positiva. Ahora vamos a hacer lo mismo para la partícula B. Nosotros sabemos que el vector que va desde la partícula B hacia el punto sería donde se encuentra ese punto, que por el momento no lo conocemos, menos la posición de la partícula, que es 8. Bien, ahora el valor absoluto que va desde B hacia la partícula es igual, pues bueno, no tenemos de otra más que colocar todo esto, que es la raíz. Vean muy bien que es x menos 8 al cuadrado, no es x al cuadrado menos 8 al cuadrado, la raíz de eso, no. Es todo esto, a fin de cuentas me va a dar un número, no sé, por ejemplo x menos 8 sería quizás menos 3, por ejemplo, y sería ese menos 3 al cuadrado. Bien, ahora también el valor unitario de ese, el vector unitario de ese valor lo tenemos que obtener, y sería que tenemos que dividir esta parte entre esta parte. Nuevamente, si nosotros hacemos esa división, nos quedaría como resultado menos 1. Y bueno, eso lo sabemos también, o lo podríamos ver desde el momento que hicimos nuestro pequeño análisis de el campo eléctrico, de las líneas de campo eléctrico. Sabemos que iría en esa dirección, por lo tanto es sentido negativo. Otra forma de verlo, si no queda muy claro, pueden ver que cualquier punto que está entre A y B es menor a 8, por lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede ser 1.5 aquí, 3, 7, 7.9. Entonces cualquier número aquí es menor a 8, por lo tanto algo menor a 8, si le quitamos 8 será un número negativo. Entonces si nosotros lo ponemos así, sería un número negativo. Vamos a ponerle por ejemplo d de distancia. Entonces siempre va a ser un número negativo. Si nosotros lo dividimos entre la magnitud de d, obviamente al obtener la magnitud siempre es un número positivo, sería así: la distancia o el vector negativo entre su magnitud, que sería positivo, y pues obviamente es el mismo valor, solamente cambian de signo, por eso sería menos 1, que es lo que nosotros colocamos aquí en el valor del vector unitario. Bueno, ahora ya podemos empezar a calcular el campo eléctrico provocado por cada una de las partículas en este punto X, que aún todavía no hemos despejado, pero con los datos que tenemos podemos hacer el cálculo. Entonces voy a colocar las fórmulas aquí. Las fórmulas ya están colocadas. Podemos ver el campo eléctrico provocado por la partícula A hacia el punto, el campo eléctrico provocado por la partícula B hacia el punto. Bueno, aquí está la fórmula del campo eléctrico, cómo calcular el campo eléctrico en algún punto, además del valor de la constante K. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, nosotros podemos, ya se encuentran aquí las fórmulas, podemos ver las ecuaciones para calcular el campo eléctrico provocado por la primera partícula y el campo eléctrico provocado por la partícula B. Aquí se encuentra la ecuación para calcular el campo eléctrico en algún punto, así como el valor de la constante K. Bueno, recuerden que 4 por 10 a la menos 6 viene de 4 microcoulomb, 9 por 10 a la 9 es del valor de la constante K. La distancia al cuadrado, aquí como no sabemos el punto, es x al cuadrado. Y para el segundo, la partícula B es similar, solamente en la parte inferior, la distancia al cuadrado, pues es lo que nosotros ya habíamos calculado. Todo esto, la raíz de x menos 8 al cuadrado, todo eso debe ser elevado al cuadrado. Entonces quitamos el cuadrado, quitamos raíz y nos queda x menos 8 al cuadrado. Y bueno, a fin de cuentas cambian también en el valor del vector unitario que se calculó. Recuerden que uno es positivo y el otro tiene valor negativo.
Por lo tanto, así nos quedaría ya finalmente el valor del campo eléctrico provocado por cada una de las partículas. Ahora, también sabemos que el campo eléctrico total es la suma de este campo más el segundo campo eléctrico provocado por la segunda partícula. Recuerden una vez más, la suma es una suma vectorial, no es la suma de encontrar la magnitud y le sumo la otra magnitud, no, es una suma vectorial, componente a componente. Por lo tanto, para encontrar el campo eléctrico total deberíamos de sumar estas dos partes. Ahora, el problema, aquí es donde ya tenemos que empezar a ver la parte del problema también. Sabemos que esto debe de ser igual a 0, porque eso es lo que nos pide el problema. ¿Dónde es 0? Nosotros ya con este valor lo que debemos de hacer es despejar x. Por lo tanto, si nosotros establecemos la ecuación cuando el campo eléctrico vale 0, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, continuando, sabemos que el campo eléctrico es 0, por lo tanto sería la componente de la primera partícula, que es 36 sobre x al cuadrado, más la componente de la segunda partícula. Solamente están las componentes en x, ya que las otras son 0. Y bueno, expandiendo este x menos 8 al cuadrado, tenemos esta parte. Ahora, cambiando de lado nuestra ecuación, nos quedaría esta parte. Entonces, ya haciendo el álgebra la necesaria, después de eso nos quedaría finalmente que x va a ser igual a lo que nosotros tenemos, que sería 64 entre 16, que esto es igual a 4. Entonces nos diría que en x igual a 4 es el punto en el que el campo eléctrico se hace 0, que sería en este punto. Y bueno, es lo que había comentado más o menos al principio del ejercicio por la geometría. Pues bueno, uno podría esperar que exactamente a la mitad de estos dos puntos es donde el campo eléctrico se haga 0, ya que ambos tienen la misma magnitud. Quizás si alguno tuviera más magnitud que el otro, entonces sí, ya no sería exactamente el punto medio. Pero bueno, este problema quedaría resuelto así. Entonces ya sabemos que x sería en 4 metros, y ahí termina el problema.